Sherlock Holmes y el hombre, que caminaba sin sombra. Capítulo prim. Una sombra ausente en la bruma. Una niebla espesa se aferraba a las farolas de Baker Street, difuminando sus luces hasta volverlas meros destellos fantasmales en la tarde londinense. Aquel mes de octubre de 1891 había traído consigo una humedad persistente que calaba hasta los huesos, y aun así, mi compañero, Sherlock Holmes, permanecía sentado junto a la ventana abierta del 221B, inmóvil como una estatua, observando, con una concentración casi inhumana, la calle semivacía. «Watson», dijo de pronto, sin apartar la vista del exterior. ¿Qué impresión le causaría un hombre que caminara por la calle sin proyectar sombra alguna? Dejé a un lado el periódico del Times, intrigado no por la pregunta en sí, sino por la forma casual, casi despreocupada, en que Holmes la había formulado. En mi experiencia, detrás de cada interrogante suyo, se escondía una cadena de deducciones que eventualmente terminaban por desentrañar un misterio inesperado. ¿Sin sombra?, repetí. Pues me parecería una ilusión, quizás producto de un ángulo de luz particular, o de algún truco. ¿Y si varios testigos afirmaran lo mismo, en distintos momentos y lugares, y bajo condiciones normales? Entonces pensaría que hay algo más siniestro de por medio. Holmes asintió con una ligera sonrisa. Precisamente lo pensé yo, y parece que el inspector Lestrade ha llegado a la misma conclusión, aunque de forma menos articulada. En ese instante, unos pasos rápidos subieron por las escaleras y una figura familiar irrumpió en el salón. El inspector Lestrade, con su habitual gabardina empapada y su expresión mezcla de apuro y preocupación. «Señor Holmes, doctor Watson», saludó quitándose el sombrero. «Necesito su ayuda con un caso francamente desconcertante». Holmes no se movió de su asiento. Simplemente señaló con un dedo hacia la chimenea, donde una copa ya estaba servida. «¿Se trata, por casualidad, del hombre sin sombra?», Lestrade parpadeó confundido. «¿Cómo demonios lo sabe?» «Elemental. Ha llegado en un coche de Scotland Yard, que se ha detenido al pie de la calle. Le he visto mirar hacia la acera mientras se aproximaba a nuestra puerta, como si esperara ver algo extraño. Además, trae usted en la mano un retrato, no de un rostro, sino de una silueta». Lestrade, como tantas otras veces, osciló entre la exasperación y la fascinación. Sacó una carpeta y colocó sobre la mesa un conjunto de documentos. «Anoche, cerca de las 11, un hombre fue hallado muerto en el parque de Holland Hill. Nada inusual, salvo que varios testigos afirman haber visto a un sujeto peculiar. Delgado, alto, vestido de negro, caminando por el sendero poco antes del hallazgo. Y lo más extraño, dicen que no proyectaba sombra bajo la luz de las farolas». Holmes se incorporó al fin, como despertando de una meditación prolongada. Se aproximó al retrato que Lestrade había traído. Un dibujo hecho por un testigo, torpe en detalles pero claro en una cosa. El hombre parecía recortado sobre el aire mismo, como si la luz no pudiera tocarlo. «¿Y la víctima?», preguntó Holmes, sin apartar la mirada del dibujo. «Un joven contable llamado Edgar Rivington, 29 años, sin antecedentes. Lo apuñalaron en el corazón con precisión quirúrgica. No se encontró arma, ni señales de lucha. El forense dice
que murió sin hacer un solo ruido. Holmes se frotó el mentón. ¿Y el entorno? Huella alguna. Ninguna. Ni un paso en la grava, ni barro fuera de lugar. Como si el asesino flotara por encima del suelo. Watson intervino. Y no podría ser simplemente que el ángulo de las farolas o la neblina distorsionara la percepción de los testigos. Eso mismo intentamos argumentar, resopló Lestrade. Pero es que no fue 1 o 2, sino 5 testigos diferentes. Todos coinciden, y no se conocen entre ellos. Holmes giró hacia mí con una chispa en los ojos que ya había visto antes, aquella que anunciaba el inicio de una cacería. Un hombre sin sombra, un crimen sin huellas y una víctima sin enemigos aparentes. Admito que estoy intrigado. Luego se dirigió a Lestrade. ¿Puede facilitarnos acceso a la escena? Ya está acordonado. El cuerpo fue retirado esta mañana, pero todo permanece tal como lo encontramos. Holmes se volvió hacia el perchero. Entonces, Watson, abríguese bien. Vamos a investigar un asesinato, cometido por alguien que parece haberse desvanecido en la luz. El coche policial nos condujo por la ciudad envuelta en neblina hasta Holland Hill, un parque pequeño y apacible en el oeste de Londres, cuyas veredas curvas se deslizaban entre árboles altos y bancos de hierro forjado. A esa hora todo estaba silencioso, salvo por el lejano eco de un vendedor de periódicos y el graznido de algún cuervo solitario. El sitio del crimen estaba marcado por una cuerda, y un banco cercano aún conservaba restos del abrigo de la víctima, que los agentes habían dejado para mantener la escena lo más intacta posible. Holmes inspeccionó en silencio. Se agachó, rozó con los dedos la grava, se detuvo junto a una farola. Luego caminó unos pasos hacia un rosal mal podado y sonrió levemente. ¿Nota algo, Watson? No hay pisadas, pero eso ya lo sabíamos. Precisamente. Y sin embargo, Holmes señaló el rosal. Mire aquí, me acerqué. Entre las espinas, atrapado en una ramita, había un pequeño fragmento de tela negra, casi invisible a simple vista. Holmes lo recogió con sus pinzas, lo examinó a contraluz. Lana muy fina, hecha a mano, extranjera, posiblemente italiana. Y mire usted la forma del corte. No fue desgarrado, sino rasgado con cuidado, como si alguien hubiera querido dejarlo allí. Lestrade se aproximó, frunciendo el ceño. ¿Quiere decir que el asesino dejó eso a propósito? Holmes no respondió. De inmediato. Miraba hacia la farola más cercana, luego hacia el banco, luego al sendero y por último al cielo apenas visible entre los árboles. No puedo afirmarlo aún, pero este fragmento, esta farola y el testimonio sobre la sombra están conectados, y no por el azar. Miró al inspector con seriedad. Lestrade, necesito la lista completa de los testigos, sus declaraciones exactas y acceso a los registros médicos de Edgar Rivington. ¿Médicos? Sí. Algo me dice que la víctima no era tan ordinaria como parece, y que el hombre sin sombra no es una alucinación. Watson, aún inquieto por la calma de Holmes, preguntó: ¿Cree que este crimen fue cometido por un impostor? ¿Un maestro? ¿Del disfraz? Holmes entrecerró los ojos y susurró: ¿o por alguien que deseaba no ser visto por la luz? Capítulo 2. El Club de los Espejos Rotos. La niebla no había levantado cuando regresamos a Baker Street, y en el interior del carruaje
Sherlock Holmes mantuvo un silencio inquebrantable, su mirada fija en la nada, mientras tamborileaba con los dedos sobre el bastón. Sabía por experiencia que cuando entraba en ese estado, no debía interrumpirlo. Era como si cada detalle flotara en su mente, ordenándose en un patrón que sólo él podía ver. Una vez instalados de nuevo en el 221B, Holmes se sentó ante su escritorio y desplegó el fragmento de tela negra sobre una hoja de papel blanco. Lo observó bajo la lente de aumento con una expresión ausente, hasta que, de pronto, habló sin levantar la vista. «Watson, ¿le resulta familiar este tipo de lana?» «No especialmente. Parece más fina de lo habitual. ¿Puede decir de dónde proviene?» «El hilado es irregular, hecho a mano con tintes naturales. Es lana italiana, posiblemente de la región de Prato. Solo ciertos sastres londinenses la importan. Uno en particular se especializa en trajes escénicos de alta calidad». «¿Teatro?» «Precisamente, y no cualquier teatro. El fragmento coincide con una capa confeccionada el mes pasado para un cliente del Thespian Society Club, más conocido entre bastidores como el Club de los Espejos Rotos». «¿Un club de actores?» «De actores, ilusionistas, prestidigitadores y charlatanes con pretensiones de aristócratas. Una sociedad muy cerrada», dijo Holmes mientras se incorporaba. «Justamente el tipo de lugar donde alguien podría aprender a caminar sin sombra». Poco después, caminábamos por las estrechas callejuelas del Soho, donde el humo de las chimeneas se mezclaba con los aromas picantes de los cafés franceses y las tabernas llenas de bohemios. Nos detuvimos frente a una fachada casi anónima, sin letrero, salvo por una pequeña placa de latón que decía TSC. Holmes tocó 3 veces con el bastón. Una mirilla se abrió, y tras una breve observación, nos permitieron entrar. El interior era opulento, aunque cargado de un aire decadente. Cortinas rojas, espejos antiguos, vitrinas con máscaras venecianas y bustos de dramaturgos griegos daban al lugar un aura entre el espectáculo y lo funerario. Un hombre bajo, vestido con una levita verde botella y guantes blancos, se acercó a nosotros con una sonrisa calculada. «Señores, bienvenidos al club. ¿Puedo saber con quién tengo el honor?» «Sherlock Holmes», respondió mi amigo. «Este es el doctor John Watson. Venimos por asuntos de cierta delicadeza». El hombre parpadeó, y aunque su sonrisa no desapareció, su postura se tensó ligeramente. «Por supuesto, les puedo ofrecer una sala privada». Nos condujo por un corredor cubierto de retratos y carteles antiguos hasta una pequeña habitación alfombrada, donde una lámpara de gas titilaba con suavidad. Cuando nos dejó solos, Holmes cerró la puerta con llave. «Este club», dijo, «ha sido citado en informes policiales por albergar encuentros clandestinos entre miembros de la alta sociedad. No es ilegítimo, pero tampoco completamente inocente. Algunos de sus miembros tienen talento para desaparecer de la vista, literalmente. ¿Y tú crees que uno de ellos está implicado en el asesinato? Más que eso, Watson, creo que la víctima conocía a alguien aquí, tal vez demasiado bien». En ese momento, alguien llamó con los nudillos. Holmes abrió. Era una mujer alta, de rasgos elegantes y mirada astuta, con un vestido de terciopelo azul oscuro. No llevaba joyas, pero cada gesto suyo
parecía ensayado. Me dijeron que el señor Holmes deseaba hablar con alguien que conociera al señor Rivington. Dijo sin presentarse. Yo lo conocía. Mi nombre es Lysandra Vane. Holmes no mostró sorpresa, pero se inclinó ligeramente. Señora Vane, ¿puede decirnos en qué contexto conoció al señor Rivington? Edgar era un aficionado al ilusionismo. Discreto, algo tímido, pero tenía una mente brillante para los mecanismos. Venía aquí a menudo, observaba, tomaba notas. Era respetuoso, aunque no del todo bienvenido. ¿Por qué no era bienvenido? Porque hacía demasiadas preguntas. Preguntas que incomodaban a ciertos miembros. ¿Cómo quién? Ella dudó. Luego sacó una pitillera y encendió un cigarrillo con calma. Hay alguien que debería interesarle más que a nadie. Se hace llamar M. Noir, un miembro antiguo, especializado en ilusiones ópticas y en desaparecer del escenario, como si nunca hubiera estado allí. Nunca le vi la sombra, curiosamente. Era parte de su acto. Dijo que era el hombre al que la luz no toca. Holmes intercambió una mirada conmigo. Habíamos oído una frase similar apenas la noche anterior. ¿Lo ha visto recientemente? Hace una semana. Luego desapareció. Como siempre, Holmes se levantó. Gracias, señora Vane. Ha sido usted de gran ayuda. Ella asintió y se marchó con la misma teatralidad con que había llegado. Mientras caminábamos por los pasillos del Bicentennial Club, Holmes murmuró: un hombre que se llama a sí mismo Noir, que domina los juegos de luz y que puede desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué mejor forma de matar que siendo invisible? ¿Entonces crees que este M. Noir es nuestro asesino? Lo creo un sospechoso más que digno de nuestra atención. Pero aún no tengo suficiente. Debemos encontrar su verdadero nombre. Y lo haremos en los archivos del club. Capítulo 3. La carta que desapareció del archivo. El sótano del Club de los Espejos Rotos olía a papel viejo, cuero curtido y una pizca de humedad. La tenue luz de una lámpara de aceite iluminaba estanterías repletas de cajas, carpetas y libros de registro encuadernados en piel. Holmes descendió primero, con pasos sigilosos, como si temiera despertar un secreto dormido. Yo lo seguí, procurando no golpear ningún objeto en aquel angosto y silencioso laberinto. Aquí conservan los registros de membresía desde 1862, murmuró Holmes, pasando un dedo sobre un lomo polvoriento. Pero dudo que M. Noir haya firmado con su nombre real. ¿Y qué esperamos encontrar entonces? Un cruce, una contradicción, un nombre que aparece cuando no debería, o desaparece cuando debía estar. Nos detuvimos frente a una mesa de roble, con una pila de libros numerados. Holmes abrió uno marcado con el año 1890 y hojeó rápidamente. Los nombres estaban organizados por fecha de ingreso y ocupación. La mayoría eran actores, algunos nobles excéntricos, otros inventores de dudosa reputación. De pronto, su dedo se detuvo. Aquí, ingreso registrado en noviembre del año pasado. Maurice Noir, escenógrafo. Observa el apellido. No Noir, sino Noir, femenino en francés. Sospechosamente teatral. ¿Un error? ¿Un disfraz? Holmes volvió diciendo cerrar el libro y se dirigió hacia una estantería metálica más pequeña. Extrajo una caja etiquetada como Correspondencia M. Al abrirla,
apareció un conjunto de sobres cuidadosamente archivados. Uno de ellos tenía un sello negro con una N gótica. «Esto nos interesará». Sacó con delicadeza el sobre y, mientras lo examinaba, su expresión se tensó. «Vacío». «¿Cómo que vacío?» Este sobre fue abierto y sellado nuevamente. El papel en su interior fue retirado sin dañar la envoltura. Un acto meticuloso. ¿Y qué contenía? Imposible saberlo con certeza. Pero si este archivo contenía correspondencia del tal M. Noir, y justo esta carta ha desaparecido, es probable que su contenido estuviera relacionado con Rivington, o con su muerte. Holmes volvió a examinar la caja. Revisó minuciosamente sobre cada etiqueta. De pronto, extrajo otro documento. Un pequeño recibo, apenas visible entre dos sobres sin interés. Lo leyó en silencio. «Watson, ¿recuerda usted la noche del crimen? Según Lestrade, Rivington fue visto por última vez entrando al parque. Solo, sin rumbo claro. Lo recuerdo bien. Pues este recibo indica que la noche anterior alguien, con una caligrafía muy parecida a la de los registros oficiales del Padua d'Archèche Club, solicitó una reserva especial para el Salón de los Espejos del sótano. A las 10 de la noche, a nombre de R. Edgar, una inversión del nombre del fallecido. Exacto. Rivington no hizo esa reserva. Alguien la hizo por él, para atraerlo al club sin levantar sospechas. Y si consideramos que el sobre vacío fue abierto después de los hechos, es probable que contenía una nota de citación o chantaje. Entonces, el crimen no fue al azar. ¿Fue planeado desde aquí? Holmes asintió, con precisión teatral. Y en ese instante, oímos un leve crujido arriba, como el eco de pasos lentos sobre madera. Ambos nos quedamos inmóviles. Holmes apagó la lámpara con rapidez y señaló con un dedo hacia el rincón más oscuro. Nos ocultamos detrás de una cortina de terciopelo que cubría una hilera de baúles. La puerta del sótano se abrió despacio. Una silueta descendió por los escalones, deteniéndose a cada paso. No podíamos distinguir sus rasgos, pero vestía una capa oscura y llevaba un guante en la mano derecha. Caminó directo hacia la mesa donde habíamos dejado el libro abierto. Sus dedos buscaron con agilidad. Luego se inclinó hacia la caja de correspondencia y notó el sobre que Holmes había sacado. Se tensó, lo tomó, lo olfateó, como si buscara rastros, y lo guardó en el interior de su capa. Holmes se movió apenas, sacando su lupa de bolsillo y apuntándola en dirección a una pared cercana. Reflejó un tenue rayo de luz que pasó, desapercibido para el intruso, pero me permitió ver por un instante su perfil reflejado en uno de los espejos antiguos. No tenía sombra, o más precisamente, parecía que su silueta no proyectaba ninguna distorsión en el reflejo. La lámpara sobre la mesa creaba sombras para cada objeto, salvo él. El intruso se incorporó con lentitud, dio media vuelta y desapareció por la puerta sin un sonido. Esperamos unos segundos más antes de salir de nuestro escondite. ¿Lo viste?, pregunté. No tenía sombra, ni siquiera en el espejo. Holmes estaba pensativo, más que inquieto. Subimos al salón principal del club, pero no encontramos a nadie. El portero había desaparecido. Todo estaba silencioso. La carta robada, el nombre invertido,
La figura sin sombra que regresa a borrar huellas, enumeró Holmes. Todo gira en torno a una puesta en escena. Este asesinato es un acto cuidadosamente dirigido. ¿Y qué haremos ahora? Iremos al departamento de Rivington. Quiero ver con qué estaba obsesionado antes de morir. Si mantenía notas, diagramas o cartas, podrían indicarnos cómo descubrió al hombre sin sombra. ¿Y si el asesino ya ha estado allí? Entonces tal vez haya dejado atrás algo que no pretendía, porque incluso el mejor ilusionista no controla todas las miradas. Capítulo 4. El cuaderno del mecanismo invertido. El apartamento de Edgar Rivington estaba situado en el tercer piso de una discreta pensión en Bloomsbury, no lejos del Museo Británico. La casera, una mujer seca de rostro anguloso y modales tensos, nos miró con evidente suspicacia cuando Holmes le mostró su tarjeta y explicó que actuábamos por solicitud de Scotland Yard. No entiendo cómo ese pobre muchacho puede estar metido en algo así, murmuró mientras nos entregaba la llave. Siempre fue callado, muy educado. Trabajaba durante el día y volvía tarde, pero nunca trajo problemas. Subimos por una escalera angosta hasta una puerta de madera sin adornos. Holmes la abrió con suavidad y entramos a un espacio pulcro, aunque desprovisto de calidez. Todo en la habitación parecía funcional. Una cama estrecha, un escritorio modesto, una lámpara de gas y un armario de madera que crujió suavemente con la corriente al entrar. Las cortinas estaban abiertas y la niebla exterior se filtraba por el vidrio, tiñendo el interior de un gris fantasmal. Holmes recorrió la habitación en silencio. No tocaba nada aún, solo observaba. Se detuvo frente al escritorio. Luego alzó la mirada hacia una repisa donde descansaban 3 libros de mecánica avanzada. Sacó uno al azar y lo hojeó. «Watson», dijo, «observe estos márgenes». Me acerqué. En las esquinas de las páginas había minúsculas anotaciones en lápiz, símbolos, pequeñas líneas, números en secuencia. ¿Un código? Más bien un esquema mecánico fraccionado. Como si Rivington estuviera usando los márgenes del libro para ocultar un diseño. Pero incompleto. Holmes se agachó junto a la cama y pasó la mano por debajo del colchón. Extrajo un cuaderno, delgado, de tapas negras, apenas más grande que la palma de su mano. Lo abrió con delicadeza. Su rostro se iluminó. Aquí está. El cuaderno estaba lleno de diagramas, engranajes, espejos, trayectorias de luz, dibujos de escenarios circulares. Pero lo más llamativo era una sección titulada, con letra clara, Inversión de perspectiva, control de la proyección de sombra. ¿Qué demonios?, empecé a decir, pero Holmes ya pasaba página tras página con avidez. Rivington estaba trabajando en una teoría. Dijo, según esto, con la disposición adecuada de espejos, lentes curvos y fuentes de luz específicas, podría manipularse la dirección y la forma de una sombra, incluso hacerla desaparecer desde ciertos ángulos. Entonces el hombre sin sombra no era magia, sino ingeniería, o una ilusión óptica tan precisa que parecía magia. Rivington lo diseñó aquí, pero en lugar de aplicarlo él mismo, parece que alguien más lo llevó a la práctica. Se detuvo en una hoja suelta, doblada, en el interior del cuaderno. Al desplegarla, reveló un plano,
Un escenario circular con símbolos en los bordes. En el centro, una figura rodeada por haces de luz y espejos. Y en una esquina, anotado con trazo más torpe, un nombre. Maurice N. Holmes examinó cada trazo como un músico que estudia una partitura. Este diagrama es un prototipo. Xtcheg se instaló en un entorno oscuro, como el salón de espejos del club, y con los elementos adecuados, permitiría a alguien caminar aparentemente sin sombra, incluso moverse sin ser captado por reflejos normales. ¿Y por qué Rivington habría diseñado algo así? Quizá lo hizo como experimento teórico, o quizá se lo encargaron sin decirle el verdadero propósito. Pero al descubrir su uso real, quiso denunciarlo. Eso explicaría la carta desaparecida. Me acerqué al escritorio, donde una bandeja contenía sobres, plumas y una pequeña pila de recortes de periódico. Tomé uno. Hablaba de una presentación misteriosa titulada El hombre que no existía, una función cancelada en el Teatro Obsidiana 3 semanas antes. Holmes, mira esto. Él leyó el recorte. Luego me miró con gravedad. El Teatro Obsidiana, propiedad de Reginald Ferret, también miembro del Club de los Espejos Rotos, y mecenas de varios espectáculos experimentales. Se volvió hacia el armario y lo abrió de par en par. En su interior no había ropa vistosa, ni objetos personales, solo una caja de madera con cierres metálicos. Holmes la abrió y reveló una serie de lentes, soportes plegables, filamentos de cobre y pequeños espejos. Todo pulcramente ordenado. Un kit de proyección óptica portátil, diseñado por Rivington, sin duda. Este joven no era solo contable. Era un genio en el anonimato, y alguien lo silenció antes de que hablara. De pronto, un golpeteo seco sonó en la puerta del piso. Holmes alzó una mano, en alerta. Caminó hacia la entrada y abrió con cautela. Un niño, de no más de 12 años, con ropas remendadas y una gorra de lana, extendía una hoja doblada. «¿Mensaje para el señor Holmes?», dijo el chico. «Me pagaron un chelín por traerlo». Holmes tomó el papel. El chico se fue corriendo sin esperar respuesta. Desdobló la hoja. Estaba escrita con tinta roja, en letra curva y elegante. «No todas las sombras se proyectan. Algunas se arrastran en silencio, hasta que les brillan los ojos. No siga el reflejo, señor Holmes, o será usted quien se desdibuje». Watson y yo nos miramos. «¿Una amenaza?», dije. «No, una advertencia. Firmada con un trazo apenas visible. Mire aquí». Holmes giró la hoja. En la esquina inferior, apenas perceptible, había una inicial. L. «Lysandra Vane». Holmes asintió, su expresión grave. «Está jugando un juego doble. Quizá intenta ayudarnos, o quizá protegerse. Pero si conoce al asesino, es hora de descubrir de qué lado de la luz está». Capítulo 5. Sombras en el Teatro Obsidiana. La niebla seguía aferrada a las calles de Londres cuando llegamos a las puertas del Teatro Obsidiana. Su fachada era una reliquia del siglo pasado, con columnas negras y ventanales curvos, como ojos cerrados bajo un maquillaje teatral ya resquebrajado. El cartel de hierro forjado que colgaba sobre la entrada estaba cubierto de hollín, y apenas se distinguía el nombre del teatro entre las manchas del tiempo. Holmes se detuvo frente a la puerta principal y examinó las cerraduras. «Curioso», murmuró. «Cerrado desde hace semanas, y sin embargo
Las huellas más recientes en la nieve llevan adentro. ¿Ve aquí, Watson? La marca de una suela afilada, irregular, probablemente de un botín antiguo. No es un peatón. ¿Esto es alguien que conoce el lugar o que no quiere ser visto? ¿Y cómo entraremos? Holmes sonrió apenas. Caminó hacia un callejón lateral, empujó una pequeña puerta de servicio oxidada y con un crujido que parecía un susurro, se abrió hacia un pasillo oscuro. El aire dentro olía a terciopelo húmedo, aceite de lámpara y madera envejecida. La penumbra nos envolvió mientras cruzábamos pasillos estrechos, tapizados de cortinas rasgadas y espejos velados por la mugre. Subimos a la platea, cuyas butacas vacías se extendían como un ejército dormido frente al escenario. Holmes avanzó sin ruido hasta la primera fila y luego se deslizó tras las cortinas del proscenio, donde una pasarela de madera conducía a un pequeño camerino lateral. El camerino estaba en penumbra, salvo por una lámpara de gas débil que parpadeaba en un rincón. Sobre el tocador había una máscara negra, de ópera, sin ojos ni boca. A su lado, un frasco de tinta roja y una hoja de papel igual a la que habíamos recibido horas antes. Así que fue desde aquí, dije en voz baja. Lisandra nos escribió desde este lugar. Holmes asintió, lo que confirma su vínculo con M. Noir. Pero también me dice algo más. Tomó la máscara entre los dedos y la sostuvo frente al rostro. Luego miró el espejo roto del camerino. Algo en su expresión cambió. Watson, observe. La lámpara está detrás de mí, ¿cierto? Sí. ¿Ve mi sombra? Sí, proyectada hacia ti mismo. Es tenue, pero está. Y ahora, mire esto. Holmes colocó la máscara sobre el tocador y giró ligeramente la lámpara. De inmediato, la sombra desapareció. ¿Dónde? Empecé a decir. La lámpara no está iluminando la máscara directamente, sino rebotando su luz en un panel oculto del espejo. Es una técnica de ocultación por retroiluminación. Quien haya ensayado aquí lo hizo con un control preciso de la luz. Este camerino fue más que un camerino, fue un laboratorio. Salimos del escenario y nos dirigimos hacia las bambalinas. Holmes se detuvo junto a una trampilla que conducía al sótano técnico. Con cuidado, descendimos por una escalera empinada. Abajo, el aire era más frío y el silencio tan absoluto que el eco de nuestros pasos parecía pertenecer a otros. Lo que encontramos allí nos dejó sin aliento. Un círculo de espejos rodeaba una tarima de madera, cubierta por un entramado de lentes, poleas y soportes. Cables finos colgaban del techo como telarañas. En el centro del círculo, una figura metálica con forma humana, un maniquí articulado, yacía medio desmontado, su rostro cubierto por una réplica exacta de la máscara negra del camerino. «El prototipo», susurré. «Esto es lo que Rivington diseñó y lo que M. Noir perfeccionó», añadió Holmes. Este escenario no estaba destinado a entretener. Era una trampa óptica. Desde la platea, un hombre caminando aquí dentro parecería flotar, sin sombra, sin forma definida. Un fantasma. Holmes se acercó al mecanismo. Tomó uno de los espejos y lo giró con delicadeza. Entonces lo vi. Por un instante, mi reflejo desapareció. Me moví un paso y volví a aparecer. ¡Asombroso!,
murmuré. No es magia, dijo Holmes. Es precisión, luz, reflejos, ángulos y engaño. El crimen fue un acto de teatro. En ese momento, un sonido seco nos hizo girar. Un golpe arriba. Luego pasos. Alguien más había entrado al teatro. Holmes apagó su linterna y señaló con un dedo hacia una trampilla secundaria. Nos deslizamos dentro de un compartimento estrecho bajo el escenario, entre listones de madera y cuerdas teatrales. Por una grieta en el suelo, observamos. Una figura descendía por las escaleras del sótano. Vestía una capa negra, sin sombrero, llevaba guantes y sostenía una caja pequeña. Caminó directo hacia el círculo de espejos. Holmes susurró: «Es él». La figura colocó la caja en el suelo, la abrió y comenzó a desmontar con rapidez algunas piezas del mecanismo. «Está destruyendo las pruebas», dije. «No, está retirando algo más valioso, algo que no quiere que nadie más vea». Holmes se movió en silencio. Sacó un pequeño silbato de su chaqueta y lo sopló. No emitió sonido alguno que yo pudiera oír, pero segundos después, un golpe en la puerta principal resonó en el teatro. Luego otro, Scotland Yard. La figura del sótano se tensó, miró hacia arriba y huyó. Holmes y yo salimos del escondite y corrimos tras él, atravesando el laberinto de bambalinas y corredores. Subimos al escenario y lo vimos desvanecerse por una puerta lateral. Holmes gritó: «¡Lestrade! ¡Por ese lado!». Pero cuando doblamos la esquina, el pasillo estaba vacío. Ni una huella, solo una puerta entreabierta y un leve olor a polvo quemado. Holmes se inclinó y recogió algo del suelo, una lente rota. «Se nos escapa una vez más», murmuró. «Pero esta vez ha dejado atrás algo que no puede reemplazar». Capítulo 6. La fotografía que no reveló nada. La lente rota descansaba en la palma de Holmes como un fragmento de vidrio encantado. A pesar de su tamaño diminuto, su fabricación era inusualmente compleja. Curvada de forma desigual, con una película interna de plata casi imperceptible. Holmes la sostuvo contra la luz y observó cómo refractaba el gas parpadeante de las lámparas del pasillo. «Watson», dijo con un tono seco, «esto no es una lente común, es parte de un sistema fotográfico de manipulación visual. Prototipo avanzado, sin duda obra del propio Rivington. ¿Una cámara? No exactamente. Esto servía para capturar imágenes bajo una luz controlada, de forma que ciertos elementos desaparecieran o aparecieran. Lo que me lleva a pensar que nuestro asesino no solo quiso caminar sin sombra, sino también eliminar su rastro de Menschensintusche, las imágenes, como si pudiera borrar su presencia de una fotografía. Justamente. Fuimos interrumpidos por pasos apresurados. El inspector Lestrade, sudoroso y con el bigote desordenado, entró por el corredor. «Se nos ha esfumado otra vez», resopló. «Un testigo asegura haber visto a alguien salir por el techo. ¿Cómo diablos hace eso? No dejó ni una huella». Holmes, sin alzar la voz, respondió: «Porque ha convertido su desaparición en una ciencia. No está huyendo, inspector. Está ejecutando el acto final de una obra muy bien ensayada». Lestrade lo miró con escepticismo, pero no replicó. Estaba acostumbrado a las metáforas teatrales de Holmes.
Nos reunimos minutos después en el interior del teatro, donde los agentes comenzaban a documentar la escena. Holmes solicitó que nadie tocara la caja que el sospechoso había dejado a medio desmontar. Dentro, bajo una tapa de terciopelo, hallamos una serie de negativos fotográficos, apilados en sobres negros. Holmes sacó uno y lo sostuvo al trasluz. Frunció el ceño. «¿Vacío? ¿Expuesto?», preguntó Lestrade. «No, manipulado. Este negativo fue alterado para eliminar la figura central. Mire aquí, Watson, el fondo de una sala, con una lámpara visible, pero la silueta que debería proyectar no está. Ni sombra ni cuerpo, solo una silla vacía y un vaso de agua». Holmes revisó 2 negativos más. El patrón era idéntico. Todos retrataban escenas en interiores. El camerino, un salón privado, incluso un rincón que reconocimos como parte del Club de los Espejos, rotos, pero siempre con una ausencia en el lugar donde debía haber una persona. Era como si el asesino hubiese rehecho el crimen, borrándose de él por completo. «Y si no hubiéramos sabido qué buscar», murmuré, «habríamos dicho que estas fotos no muestran nada sospechoso». «Precisamente», respondió Holmes, «nuestro asesino no borra huellas, borra recuerdos, elimina la idea misma de su presencia. Pero todo ilusionista comete un error. Necesita público, alguien que reaccione, alguien que vea, aunque no comprenda». Holmes guardó los negativos en un sobre nuevo y los selló. «Lestrade, necesito que localice a un fotógrafo especializado en procesos experimentales, uno que haya trabajado con lentes de distorsión o placas modificadas por químicos no convencionales. Pregunte en galerías, ferias científicas, incluso universidades. Es probable que Rivington haya consultado con alguien fuera del teatro para producir estas imágenes. Y mientras tanto, Watson y yo visitaremos a alguien que prefiere los gestos a las palabras». La bruma se había disipado levemente cuando llegamos a una pequeña librería en Finchley. Se trataba de un local silencioso, con estanterías altas y una campanilla oxidada que anunció nuestra llegada. Tras el mostrador, un anciano de espalda encorvada y ojos vítreos alzó la vista. Se llamaba Elias Wren y era archivista visual del Museo de Ciencias durante su juventud. Ahora, retirado, conservaba en su tienda libros sobre óptica, proyección y fotografía arcaica. Holmes le entregó uno de los negativos manipulados. «¿Puede decirnos cómo se hizo esto?». Elías examinó el negativo con una lupa de precisión. No habló durante un buen rato. «Esto no es destrucción, es evasión», dijo al fin. «La emulsión no ha sido raspada ni expuesta a luz. Ha sido alterada desde la fuente. Una lente como esta», señaló el fragmento que Holmes le ofreció, «permite distorsionar los rayos antes de que toquen la placa. Si se manipula bien, uno puede aparecer con una sombra o desaparecer por completo. Pero requiere sincronización, un control absoluto de la luz. ¿Y alguien con conocimientos básicos podría lograrlo?». «No», respondió con firmeza. «Esto no es amateur, es un arte oscuro. Un ilusionista podría imitar una sombra, pero borrar la luz sin dejar vacío, eso es otra cosa». Salimos de la tienda en silencio. Holmes parecía ensimismado. Caminamos en dirección a Baker Street mientras las campanas de la iglesia de St. Pancras daban las 4. De pronto, Holmes se detuvo.
Watson, ¿recuerda usted lo que dijo Lisandra? Que Monsieur Noir era el hombre al que la luz no toca. Era más que una metáfora. Era literal. Alguien que aprendió a usar la luz como escudo y como arma. ¿Cree que ella sabía más de lo que dijo? Creo que ella presenció algo que no debía, y por eso nos dejó ese mensaje ambiguo. Holmes apretó el paso. Debemos hablar con ella otra vez, pero no en el club. Allí no está segura. Iremos a su casa, y esta vez no preguntaremos por el asesino. Preguntaremos por lo que ella misma vio. ¿Y por qué ha decidido callar hasta ahora? Capítulo 7. El relato bajo la luz azul. La residencia de Lisandra Vane se alzaba en una discreta hilera de casas victorianas en Maida Vale, con la apariencia apacible de una dama retirada que aún guarda secretos en su joyero. La puerta estaba pintada de un azul profundo, como una sombra solidificada, y las ventanas tenían visillos gruesos que ocultaban la luz del día. Holmes tocó el llamador con firmeza, sin impaciencia, pero con resolución. Pasaron largos segundos antes de que una criada menuda abriera. «La señorita Vane no recibe visitas sin cita previa», dijo con voz temblorosa. Holmes deslizó su tarjeta con un leve gesto. «Dígale que Sherlock Holmes ha venido a escuchar lo que no se dijo en el club». La criada nos hizo pasar a un salón abovedado, decorado con cortinas de terciopelo púrpura y retratos de artistas que parecían juzgar desde sus marcos polvorientos. Lisandra apareció poco después, vestida de forma sencilla pero elegante, con el cabello recogido y la mirada contenida. «Han venido antes de lo esperado», dijo. «Pensé que tardarían una noche más. ¿Esperaba que viniéramos? Esperaba que el hombre sin sombra cometiera un error antes de que lo hicieran ustedes». Holmes hizo una leve inclinación. «Y lo ha cometido. El problema, señorita Vane, es que usted también nos envió una advertencia, sin explicación, un intento de protección que solo alimentó la sospecha». Lisandra no respondió de inmediato. Caminó hasta un pequeño escritorio y encendió una lámpara de pantalla azulada. La luz que proyectaba era suave, pero nítida. Bajo ella, su rostro pareció cambiar de tono. Ya no era la actriz segura que habíamos conocido, sino una mujer agotada por el peso de un secreto. «El hombre que ustedes llaman M. Noir», dijo finalmente, «no es un hombre, es una idea, representada por varios. El actual es solo el último en una línea de herederos de un truco que fue diseñado, robado y perfeccionado con fines que poco tienen que ver con el teatro». ¿Está diciendo que hay más de uno? Estoy diciendo que hay un nombre detrás del nombre. Una figura que nunca se muestra completa. Yo lo vi una vez. Solo una. No su rostro, no su voz. Solo una figura que cruzó el escenario sin sombra, mientras todos aplaudían, sin comprender que estaban siendo testigos de un asesinato. Watson frunció el ceño. ¿Un asesinato? Metafórico, al principio. Alguien que usó el truco para arruinar rivales, para destruir reputaciones, pero después fue literal. Edgar Rivington descubrió que estaban usando su invento fuera del escenario, que una ilusión óptica se había convertido en un arma. ¿Y lo confrontó? No directamente. Me dio una carta. Me pidió que la entregara si algo le sucedía. Y cuando lo mataron, fui cobarde. No entregué la carta.
La escondí hasta que lo vi otra vez, al hombre sin sombra. Holmes se inclinó hacia ella. «¿Dónde está la carta, señorita Vane?» Ella dudó. Luego caminó hacia un pequeño reloj de péndulo. Lo abrió desde la base y extrajo un sobre amarillo, ya ajado por el tiempo. Se lo entregó a Holmes sin palabras. Holmes lo abrió con sumo cuidado. Dentro había una sola hoja, escrita con letra tensa, irregular. La leyó en silencio, y a medida que avanzaba, su ceño se fruncía más. «Watson», dijo al fin, «escucha esto. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir. El experimento que perfeccioné ha sido robado por alguien que se esconde tras el nombre de Noir. No sé quién es en realidad, pero sé que tiene acceso al Teatro Obsidiana y al club. Sé también que ha pagado a un fotógrafo experimental, el profesor Elric Barrow, para crear imágenes fantasma. He dejado pruebas en la cámara oscura del club. Si alguien puede unirlo todo, es Holmes». «Elric Barrow», dije. «No es el nombre que Lestrade mencionó esta mañana». «El mismo», respondió Holmes. «Vive en Highgate y, por fortuna, aún no hemos llegado tarde». Se levantó de inmediato. Lisandra se puso de pie, alarmada. «¿Y qué pasará conmigo?» Holmes se detuvo en seco. La miró con una expresión que rara vez mostraba. «Comprensión. Usted actuó por miedo, pero también por conciencia. Ya no puede retroceder. Le aconsejo que abandone Londres por unos días. Un viaje a Brighton. Hable con nadie. No abra la puerta a nadie. Y no se acerque a ningún espejo, sin mirar primero la luz». El camino a Highgate fue silencioso. Holmes no dejó de revisar la carta de Rivington durante todo el trayecto. Al llegar a la dirección del profesor Elric Barrow, encontramos una casona antigua, rodeada de árboles raquíticos y muros cubiertos de hiedra. Llamamos 2 veces. Nadie respondió. Holmes probó el picaporte. Estaba abierto. «Siempre la misma cortesía británica», murmuró con ironía. Entramos con precaución. El vestíbulo olía a químicos fotográficos y polvo de cristal. Desde el fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un tenue resplandor, rojizo. Holmes avanzó, yo tras él. La cámara oscura estaba cubierta por cortinas negras y placas de metal. En la mesa central, una serie de fotografías se encontraban alineadas bajo luz roja. Holmes las revisó rápidamente. «Aquí está», dijo en voz baja. «Esta no fue manipulada». La imagen mostraba una figura cubierta con capa negra, rostro cubierto por una máscara, y en una esquina, parcialmente reflejada en un espejo, el rostro de un segundo hombre, apenas visible. No el ilusionista, sino alguien más, alguien observando, desde las sombras. Holmes murmuró: «El reflejo, que no debía verse, el testigo que no sabía que lo era». Capítulo 8. El nombre bajo la máscara. Holmes sostuvo la fotografía como si contuviera el alma del caso. La imagen, apenas revelada, era tenue pero precisa. La figura central, el supuesto M. Noir, aparecía difuminada, su capa extendida como una sombra viviente. Pero en el margen derecho, reflejado en un espejo roto, se adivinaba un segundo rostro. No llevaba máscara. Era un hombre de complexión delgada, ojos hundidos y cabello canoso peinado hacia atrás. No miraba la cámara, miraba al ilusionista.
como si supiera que aquello no era un ensayo, sino un crimen. ¿Lo reconoces?, pregunté, acercándome. Holmes no respondió enseguida. Sus ojos viajaban entre el rostro en la fotografía y algún rincón de su memoria. Luego, sin levantar la voz, dijo: «Reginald Ferret, el propietario del Teatro Obsidiana y uno de los benefactores del Club de los Espejos Rotos. Rivington lo menciona en su carta de forma indirecta, pero esta imagen lo sitúa en el lugar exacto, en el momento preciso, como observador o cómplice». Holmes guardó la fotografía con sumo cuidado en su cartera y recorrió la habitación con la mirada. Tomó un cuaderno de notas junto a la bandeja de revelado. En él, una lista de nombres con fechas y símbolos. Muchos estaban tachados. Otros llevaban pequeñas anotaciones. Junto al nombre de Ed Rivington había un trazo oscuro en forma de X. «Barrow llevaba un registro de los sujetos implicados», murmuró Holmes. «Este no era solo un experimento técnico, era una operación organizada, con jerarquías. ¿Y dónde está ahora el profesor?» Holmes señaló el suelo. «Mire aquí, Watson». Bajo la mesa, casi escondido por una cortina caída, yacía un zapato, y más allá, el cuerpo sin vida de un hombre de edad avanzada, con bata de laboratorio manchada de revelador fotográfico. Su rostro estaba congelado en una expresión de sorpresa. No había sangre visible, solo una leve contusión en la sien. Holmes se agachó y examinó el cuello. «Muerto hace menos de una hora. Golpe preciso, sin lucha. Tal vez por alguien en quien confiaba. ¿La figura de la foto? ¿O el hombre que lo fotografió?» Holmes se puso de pie y examinó las placas restantes. Había al menos 4 más, todas aún en proceso de secado. En una de ellas, otra figura reflejada en el mismo espejo, con una sombra prolongada. Pero aquí, el rostro estaba claramente enfocado. Holmes palideció un poco. «Watson, vea». Me acerqué. El rostro era el de Lysandra Vane. ¿Ella también estuvo allí? No, estuvo en el ensayo previo. Rivington debió haberla fotografiado cuando aún creía que podía controlar el invento. La diferencia es que, en esta imagen, sí hay sombra. Ella no forma parte de la ilusión. ¿Entonces no es cómplice? Holmes sacudió la cabeza con lentitud. No, lo era entonces. Pero ahora sabe más de lo que dice. Tal vez incluso recibió esta fotografía. Tal vez está siendo chantajeada. Guardamos las placas y el cuaderno de Barrow, cubriendo con respeto el cuerpo con un paño. Holmes dejó una nota para Lestrade con indicaciones precisas. No tocar el material, custodiar la escena y buscar registros de venta de lentes similares. Al salir, el cielo había comenzado a despejarse. Por primera vez en días, un rayo de sol atravesaba las nubes, iluminando la niebla como si la ciudad despertara de un mal sueño. Holmes caminaba rápido, no hablaba, pero su mente hervía. Lo conocía lo suficiente para saber que cada paso era una conexión, cada silencio una deducción en curso. ¿Ferret es el asesino?, pregunté al fin. Es la clave. No sé si su mano ejecutó el crimen, pero sin duda movió los hilos. Y si está detrás del alias de Menoir, su caída implicará desmontar todo el teatro de espejos que ha construido. ¿Y cómo lo enfrentaremos? Holmes se detuvo en seco. Con su propia arma, el engaño.
Esa noche regresamos al Teatro Obsidiana. Lestrade, que ya había recibido nuestras messages instrucciones, aguardaba con 2 agentes en la parte trasera. Holmes pidió que esperaran a su señal antes de intervenir. La sala principal estaba en penumbras. Holmes se situó en el escenario, donde los círculos de espejos aún permanecían intactos. Acomodó los dispositivos tal como Rivington los había descrito y ajustó una de las lentes especiales que había traído consigo. Esta vez, dijo, la sombra hablará por nosotros. Minutos después, la puerta principal se abrió. Reginald Ferret entró solo, impecablemente vestido, con bastón de plata y expresión pétrea. Se detuvo al ver a Holmes en el escenario. «Señor Holmes», dijo con voz grave, «me sorprende verlo aquí. No más que yo, al verle tan puntualmente», replicó. «Holmes, pensé que prefería operar desde las sombras». Ferret alzó una ceja. «¿Sabe usted cuántas veces se ha usado esa metáfora esta semana? Una más no hará daño». Holmes accionó una palanca. La luz de una lámpara especial rebotó entre los espejos y proyectó sobre el telón del fondo una figura. La imagen de Ferret, grabada en una de las placas, acompañada por el rostro reflejado del hombre enmascarado. La ilusión era perfecta, un eco congelado del crimen. Ferret retrocedió por un instante, descompuesto. «Esa imagen no prueba nada», dijo. «No necesita hacerlo. Solo revela lo que usted negó, que estuvo allí, que vio, que permitió y que después mandó matar». En ese momento, Lestrade y los agentes entraron. Ferret miró a Holmes, luego a la proyección, luego a los hombres armados. «No tienen pruebas de mi participación directa». «Tal vez no», dijo Holmes con calma, «pero tenemos los negativos, el cuaderno de Barrow, el testimonio que Lisandra está dispuesta a dar ahora, y algo más». Holmes se acercó. Sacó de su bolsillo la lente rota. «El truco ha terminado, señor Ferret. El escenario se desmorona. Y usted ya no proyecta la sombra del maestro». Capítulo 9. El silencio detrás del aplauso. El telón cayó sin necesidad de cuerdas. Ferret fue escoltado fuera del teatro por Lestrade y sus agentes, aunque su rostro mantenía una serenidad inquietante, como la de un actor que ha decidido no romper el personaje hasta el último instante. No opuso resistencia, ni una palabra, solo un gesto casi imperceptible cuando cruzó la puerta. Una inclinación mínima de cabeza hacia Holmes, como si lo reconociera no como enemigo, sino como rival digno de la función final. Holmes lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el umbral. Luego se quedó en el escenario vacío, con la proyección aún danzando sobre el telón de fondo. La luz artificial convertía cada rincón del teatro en un mundo inverso. Sombras más nítidas que los cuerpos, reflejos más verdaderos que los rostros. «No está completo», murmuró Holmes. «¿Qué cosa?», pregunté, acercándome. «El acto. El crimen se explicó. El culpable fue identificado, pero aún hay algo sin resolver. Una nota discordante. Una pausa no escrita. ¿No crees que Ferret fue quien planeó todo?» «Sí, pero no fue quien ejecutó el asesinato». Me detuve. «¿Te refieres a que hubo otro?» Holmes se volvió hacia mí con seriedad. «¿Recuerda la proyección de la imagen? Ferret estaba allí.
Observaba. Pero en el momento exacto del asesinato de Rivington hay una segunda silueta, más pequeña, más ágil, una que no hemos identificado. Alguien que se movía entre bastidores y quien conocía el sistema de lentes tan bien como Rivington. ¿Lisandra? No. Ella temía demasiado para actuar. Pero alguien más cercano a Ferret, alguien cuya sombra aún no ha sido revelada. Holmes caminó hacia los bastidores. Su mirada escudriñaba cada rincón con intensidad quirúrgica. Yo lo seguí por el corredor que conducía a los camerinos. Uno de ellos, cerrado con una cadena, llamó su atención. Este camerino estaba clausurado desde la reapertura del teatro, explicó. Nadie ha entrado desde entonces. Sacó una ganzúa de su bastón y en cuestión de segundos la cerradura cedió. Dentro, el polvo flotaba como un velo espeso. El lugar olía a madera envejecida y perfume seco. Sobre la mesa, un cuaderno de notas, encuadernado en cuero, esperaba, casi ceremonial, junto a una caja de maquillaje vacía. Holmes lo abrió. En la primera página, con caligrafía estilizada, se leía: Ensayos M.N. Voz, sombra, presencia. M. Noir, dije. Holmes asintió y hojeó las páginas. La mayoría eran listas de ensayo, marcas de escena, observaciones técnicas, pero entre ellas una nota destacaba. Ferret da la cara. Yo soy la sombra. Él dirige el truco, pero yo lo ejecuto. El crédito es de ambos. El crimen, solo mío. Nos miramos. El asesino acababa de hablar. Desde el papel. Es una confesión, murmuré. ¿Y quién es yo? Holmes cerró el cuaderno y alzó la mirada hacia un espejo colgado torcido en la pared. Lo enderezó. En su marco, grabado con pequeñas letras góticas, se leía: Propiedad de A. Ferret. Algernon. Ferret, dijo Holmes en voz baja. El hijo. Heredero del teatro, de las técnicas. Rechazado por el escenario, oculto tras las luces. Él era el ejecutor. ¿Y dónde está ahora? No lo sé, admitió Holmes, pero tengo una idea de cómo hacerlo salir. Esa noche, el Times publicó una noticia filtrada. Sherlock Holmes revela el misterio del asesino sin sombra. Arrestado el propietario del Teatro Obsidiana. Caso cerrado. Una afirmación falsa, redactada por Holmes con el consentimiento tácito de Lestrade. ¿Quieres que crea que ya no lo buscamos? Quiero que crea que ha ganado, respondió Holmes, que su acto final fue tan perfecto que ni siquiera yo lo vi. Y entonces saldrá a saludar. La espera fue breve. A la mañana siguiente, un sobre sin remitente llegó a Baker Street. En su interior, una sola carta escrita con tinta negra sobre papel gris. El telón ha caído. Usted ha sido un digno espectador. Pero hay algo que nunca sabrá Holmes. El aplauso más fuerte no se oye. Se siente cuando el escenario está vacío y todos creen que el acto terminó. A. F. Holmes la leyó 3 veces. Luego la colocó sobre el fuego, observando cómo se convertía en ceniza. ¿Lo dejaremos escapar?, pregunté. Por ahora. Pero el teatro es un círculo. Y el actor siempre vuelve para la próxima función. Holmes se volvió hacia la ventana. La niebla londinense había regresado, espesa y silenciosa, como si quisiera enterrar lo ocurrido en una página sin margen. ¿Y qué haremos nosotros?
«Esperar», dijo. La sombra se oculta, pero no se desvanece. Y tarde o temprano, la luz vuelve a caer en el ángulo correcto. Capítulo 10. La última ilusión. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que resultaba casi ofensiva. Scotland Yard dio por resuelto el caso del asesinato de Edgar Rivington. Los periódicos cantaron las alabanzas de Sherlock Holmes y su inigualable sagacidad. El Teatro Obsidiana cerró definitivamente, y Reginald Ferret fue enviado a juicio por conspiración, ocultación de pruebas y otros cargos que, si bien no incluían el asesinato en sí, bastaban para garantizar su desaparición del escenario público. Pero Holmes no celebraba. Cada día lo encontraba en su butaca habitual, junto a la ventana del 221p, fumando en silencio, observando la niebla como si esperara ver, entre sus pliegues, el rostro del asesino que aún no había podido capturar. Algernon Ferret, la sombra detrás del truco, seguía libre, invisible, un fantasma entre los pasillos de una ciudad que ya había cerrado el telón. ¿Crees que ha huido del país?, le pregunté una mañana, mientras hojeaba el Illustrated London News. Holmes no apartó la mirada de la calle. No, un hombre como él no huye. Se repliega, observa, espera, cree que el acto ha terminado. Pero lo que no sabe es que algunos de nosotros nunca abandonamos el teatro. El cambio comenzó con un sobre. Llegó un viernes, sin matasellos. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una sola entrada. La última ilusión. Presentación única. Teatro abandonado en Clerkenwell. Medianoche. No había nombre de compañía. Ningún logo. Solo una fecha. 2 noches más adelante. Y un número de asiento. F12 Holmes la sostuvo con sumo cuidado, como si fuese una pieza de vidrio a punto de quebrarse. «Ha vuelto», dijo. «¿Estás seguro?» «No hay duda. Esto no es una invitación. Es una provocación. Me quiere allí, y quiere que lo sepa». «¿Y planeas asistir?» «No solo eso. Planeo sentarme exactamente en el asiento F12 y esperar a que empiece la función». La noche señalada, Londres parecía contener el aliento. Las calles estaban desiertas, cubiertas por una bruma espesa que devoraba el sonido. Caminamos hasta el teatro olvidado de Clerkenwell, una estructura ruinosa que había sido cerrada desde antes de la guerra contra el Boer. Nadie la usaba. Nadie, excepto quizás quienes preferían actuar en la penumbra. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a yeso húmedo, madera rancia y algo más sutil, polvo teatral. Subimos por la platea crujiente, y Holmes tomó su asiento, sin pronunciar palabra. La sala estaba vacía, salvo por nosotros. A las 12 en punto, las luces se encendieron con un zumbido leve. El escenario, cubierto por un telón gris, se iluminó. Un foco se alzó desde lo alto. Un humo ligero descendió desde la tramoya. Y entonces apareció una figura. Vestía de negro, sin rostro visible. Una capa larga, un sombrero de ala ancha. Su sombra era perfecta, proyectada con precisión, siguiendo cada uno de sus gestos. Pero en lugar de hablar, extendió el brazo y el telón cayó. Detrás, una serie de espejos curvos formaban un círculo idéntico al del Teatro Obsidiana. En el centro, un maniquí con la máscara de M. Noir.
La figura caminó lentamente hacia el centro del escenario, y cuando estuvo bajo la luz principal, la sombra desapareció. Holmes se inclinó apenas hacia adelante. No decía nada, solo observaba. Entonces la figura se quitó el sombrero, y luego, con un gesto pausado, se quitó la máscara. Algernon Ferret. «Buenas noches, señor Holmes», dijo, su voz proyectada por algún dispositivo oculto. «Me temo que ha llegado tarde. El crimen ya fue cometido. La víctima ha sido enterrada y el ilusionista ha desaparecido». Holmes se puso de pie. Su voz fue calmada. «A veces, señor Ferret, lo importante no es la desaparición, sino lo que queda atrás». Y con un chasquido de sus dedos, las luces cambiaron. Un segundo foco, oculto en la platea, se encendió. Iluminó una figura sentada en el palco superior. Era Lysandra Vane. «Ha estado grabando desde antes que llegáramos», dije, sorprendido. «Toda la función. Y esta vez», añadió Holmes, «con luz fija, sin espejos, sin filtros». Algernon retrocedió un paso. Su sombra volvió a aparecer tras él. Por primera vez, era vulnerable. «Todo ha sido registrado, Ferret», dijo Holmes. «Tu rostro, tus palabras, tu presencia. El escenario que armaste es el que te condenará». Por un instante, Algernon sonrió. «¿Y cree que eso basta?», preguntó. «¿Cree que no tengo otras sombras?». «No me interesa cuántas sombras tenga», replicó Holmes. «Solo necesito una, y esta noche es la tuya». Algernon intentó huir, pero Lestrade, que había entrado por la puerta trasera con 2 agentes más, lo interceptó a tiempo. Lo redujeron sin violencia, aunque su rostro conservaba una extraña calma. «Todo ilusionista sabe», dijo mientras lo esposaban, «que el acto final no depende del mago, sino del público. Y el suyo, señor Holmes, me ha aplaudido hasta el final». Holmes observó en silencio cómo lo sacaban del teatro. Esa madrugada, de regreso en Baker Street, Holmes se sentó sin encender su pipa. Solo observó el humo que aún parecía flotar en su mente. «¿Está completo el acto ahora?», pregunté. «Casi. ¿Qué falta?». Holmes miró la ventana. «El telón ha caído, pero aún escucho el eco de un aplauso que no me pertenece». Capítulo 11. Ecos tras el telón. La mañana siguiente a la captura de Algernon Ferret, Londres pareció más clara, no por la ausencia de niebla, que seguía aferrada a las chimeneas y a los ladrillos húmedos de la ciudad, sino por una sensación menos tangible, como si una verdad largamente oculta hubiera por fin salido a respirar. Los periódicos no tardaron en estallar con titulares sensacionalistas. «El ilusionista del crimen capturado. Holmes y el asesino sin sombra. Teatro muerte. Y magia». Las columnas iban desde lo laudatorio hasta lo francamente absurdamente romántico, atribuyendo a Holmes poderes hipnóticos y a Ferret el estatus de un espectro moderno. Pero en el 221B de Baker Street no había celebraciones. Holmes rechazó entrevistas, ignoró cartas de felicitación y mantuvo su violín sin tocar. Caminaba de un lado a otro como si el caso, pese a estar resuelto, hubiese dejado una cuerda sin afinar. «No te satisface el resultado», le dije, tras una pausa prolongada en la tarde. «Me satisface el cierre»,
respondió, pero no la arquitectura del crimen. Se detuvo junto a la repisa de la chimenea y observó una de las lentes recuperadas del teatro, ahora inerte y cubierta de polvo. Rivington no murió solo por lo que sabía, continuó, murió por lo que estaba a punto de revelar. Y en todo este tiempo hemos seguido la sombra, pero no el mensaje. ¿Qué mensaje? El experimento de Rivington era más que una ilusión óptica. Era un comentario, una crítica. Quería exponer cómo la percepción podía controlarse, manipularse, borrarse. Pero su diseño fue robado, pervertido y convertido en arma. Se giró hacia mí. ¿Qué queda cuando se elimina la sombra de un hombre? Solo la luz. Dije, sin entender del todo. No, queda el olvido. Esa noche recibimos una visita inesperada. Lysandra Vane llegó sin escolta, envuelta en un abrigo negro, su rostro cansado pero sereno. Holmes la invitó a pasar sin ceremonia. Se sentó frente a la chimenea, las manos cruzadas sobre el regazo. «Vengo a despedirme», dijo. «Me marcho de Londres». «¿Para siempre?», pregunté. «Para lo que me quede de paz, sí». Holmes no dijo nada, solo la observó con atención, como si su sola presencia aún contuviera una pista. El archivo visual de Rivington. ¿Lo recuperaron todo? Holmes asintió. Las imágenes están bajo custodia. Y las técnicas también. No podrán volver a usarlas, ni en el teatro ni fuera de él. Lysandra cerró los ojos por un momento, como si algo en ella, algún peso no físico, al fin se hubiera depositado. ¿Y el hijo? Algernon Ferret será juzgado. Tiene defensores, por supuesto. Alegarán enfermedad mental, obsesión artística, una infancia eclipsada. Lo que no tienen es su silencio. Ella asintió lentamente. Luego sacó de su bolso un pequeño sobre blanco. Esto le pertenecía a Edgar. Lo guardé sin saber por qué. Ahora sé que debe estar con usted. Holmes lo tomó y lo abrió con cuidado. Dentro había una única hoja, escrita a mano. No me matarán con un arma, sino con el silencio. Si desaparezco, que se sepa que mi sombra no fue robada. Fue sacrificada para que otros vean. Holmes cerró la carta con lentitud. Luego, con un gesto tan inesperado como humano, la deslizó dentro de un libro que reposaba en la estantería, un volumen de poesía, sin marcar la página, sin necesidad de señalarla. «Gracias, señorita Vane», dijo. Por haber elegido hablar, ella se puso de pie. Su voz fue un susurro. Nunca dejé de escuchar los aplausos, solo que, no siempre, fueron para mí. Tras su partida, Holmes permaneció de pie frente a la chimenea durante largo rato. Luego se acercó a su escritorio y sacó una carpeta delgada, marcada con tinta. El caso del hombre sin sombra. Dentro estaban todos los informes, notas, bocetos, fotografías, recortes de periódico y una hoja en blanco al final. Holmes tomó su pluma, la mojó en tinta y escribió con trazo firme. Conclusión. No toda sombra representa el mal, y no toda luz es inocencia. La ilusión más perfecta es aquella que el espectador desea ver. S.H. Luego cerró la carpeta y la colocó en el archivador de hierro. ¿Y ahora qué?, pregunté. Holmes se encogió de hombros. Tal vez un caso más sencillo. Un anillo perdido. Un perrito desaparecido. Algo que no involucre espejos ni hombres invisibles. Me sonreí. ¿Y sin teatros?
«Ah, Watson», dijo con una chispa en los ojos. «Todo Londres es un teatro. Solo cambia el público». Se dejó caer en su butaca, esta vez sí, encendiendo su pipa. La bruma afuera comenzaba a disiparse. Pero en el interior de la habitación flotaba aún algo más profundo que humo. No era duda, ni temor, era memoria. La última ilusión era no olvidar. Capítulo 12. El testigo silencioso. Un mes después del arresto de Algernon Ferret, mientras la ciudad de Londres ya había vuelto al ritmo de sus escándalos políticos y sus crónicas sociales, Sherlock Holmes recibió una carta más. No, traía remitente. No estaba escrita en tinta negra, ni firmada con iniciales misteriosas. Era una carta corriente, pero contenía lo que Holmes consideró la última pieza del rompecabezas. «Watson», dijo aquella mañana, mientras el té aún humeaba, «tenemos una visita pendiente, una que ignoramos por completo durante la investigación». «¿A quién?» Holmes alzó la carta. «Al testigo que nunca habló, que nunca pudo hablar, pero que vio más que todos nosotros». Nos dirigimos a un edificio gris en los márgenes de Lambeth. Era un asilo discreto, para personas con discapacidades auditivas o del habla. Allí, según indicaba la carta, residía Harold Quinn, antiguo tramoyista del Teatro Obsidiana. Un hombre que había trabajado en el escenario durante casi 2 décadas, hasta perder el habla tras un accidente con un contrapeso. Desde entonces había sido olvidado, excepto por Rivington. La carta, escrita con trazo tembloroso, decía: «Yo vi al joven Ferret. Él no sabía que yo estaba tras las cortinas. Vi cómo cambió la lámpara. Vi cómo probó la lente. Vi cuando se acercó a Edgar y lo guió al centro del círculo. No habló. Solo señaló la marca en el suelo, y cuando Edgar se inclinó, la sombra desapareció. Y él también». Harold nos recibió con una expresión de sorpresa tranquila. Nos ofrecieron una pequeña sala, y mediante una intérprete, Holmes explicó la razón de la visita. El anciano asentía, con ojos cada vez más brillantes. Holmes le entregó una hoja en blanco y un lápiz. Con dedos arrugados, Harold dibujó, no palabras, sino líneas, sombras, luz, posiciones, una figura en el centro del escenario, otra detrás de un espejo, y una tercera, por encima. «¿Un tercer implicado?», pregunté, perplejo. Holmes miró el dibujo y sacó su cuaderno. Lo comparó con los planos del escenario y los diagramas de Rivington. «No un cómplice», dijo, «una trampa visual». Ferret había dispuesto un espejo en la parte superior de la tramoya. De ese modo, al moverse detrás del aparato, parecía desaparecer desde el punto de vista del espectador. Se volvió hacia Harold. «¿Vio usted el momento del asesinato?». El anciano asintió. «¿Puede señalar en el dibujo dónde estaba Algernon?». Lo hizo. No en el centro del escenario como creíamos, sino en el lateral, y en el centro, según él, estaba otra figura, una mujer. Holmes se quedó inmóvil. Luego preguntó, lentamente: «¿Puede describirla?». Harold se levantó, tomó otra hoja y dibujó un rostro. Era Lysandra Vane. La revelación cayó como una piedra en el estanque de la verdad ya resuelta. Holmes no dijo una palabra hasta que regresamos a Baker Street. Luego se dirigió directamente a su escritorio y abrió la carpeta del caso.
La sombra, Watson, dijo con voz apagada. Todo este tiempo pensamos que se trataba de una figura única, un símbolo, pero resultó ser una obra de dos autores. Rivington diseñó el truco. Algernon lo robó. Pero Lisandra lo activó. Estás diciendo que ella lo mató. No con intención inicial, pero sí con conocimiento. Y luego encubrió su parte. Ella no lo empujó, pero fue quien movió la lente, quien lo colocó en la posición perfecta para que desapareciera, antes de morir. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haría? Holmes sacó la carta que ella nos había entregado semanas antes. La leyó en voz baja. Luego me la pasó. Nunca dejé de escuchar los aplausos, solo que no siempre fueron para mí. En el teatro, dijo Holmes con gravedad, no hay crimen más grande que ser eclipsado. Lisandra temía que Edgar revelara los secretos de la técnica, pero también que se llevara el crédito. Ella había apostado todo a ese acto, a la ilusión perfecta. Y cuando Rivington dudó, ella tomó control. Pero ella confesó lo suficiente para mantenerse a salvo. Nos entregó la carta, sí, pero no nos dijo que estuvo en el escenario durante el ensayo final. Tampoco mencionó que había aprendido los principios del truco, ni que, según Quinn, fue ella quien guió a Rivington al centro de la trampa. ¿La denuncias? Holmes cerró la carpeta. No, no aún. No hay pruebas contundentes. Solo una declaración visual de un hombre que no puede hablar. Y una carta escrita con culpa, no con confesión. Se quedó en silencio. El caso está cerrado, pero la sombra aún danza entre bastidores. Una semana después, Holmes recibió un paquete por correo. Dentro, un guante negro de escenario y una nota. Gracias por no destruir el telón. Algunos fantasmas deben quedar en escena. No había firma, pero tampoco duda. Holmes guardó el guante en el fondo de su baúl de casos, no para volver a abrirlo, sino para recordar. ¿Y ahora? Pregunté aquella tarde, mientras el sol entraba perezoso por la ventana. Ahora, Watson, dijo Holmes, exhalando el humo de su pipa, volvemos a lo que siempre hemos hecho. Resolver misterios. No, esperar el siguiente aplauso, que no nos pertenece.